They cannot believe what happened to the United States of America. We're no longer respected. They don't like us. We give them everything they want, and they think we're stupid. They think we're very stupid people. ¿Cómo están? Estamos de vuelta en el podcast político para analizar el debate de ayer de los Estados Unidos. Y como ven, nos encontramos hoy 4 personas. Como siempre, saludo a Balam. ¿Cómo estás? Ahí la llevo. Ahí la llevas, ok. Ahora ya me cuentas más. Y como siempre, también en este espacio, Horacio, ¿cómo estás? Hola, Cristian. Muchas gracias. Muy bien. Y también nos acompaña ya alguien que ya estuvo 2 veces o 3 veces con nosotros, que es Moy. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Ya 3 veces, esta sería creo que la 4ª vez, ¿no? La 4ª vez, estoy de acuerdo. Por primera vez creo que hablamos de cosas que no tienen que ver con México, ¿no? Qué bien. Bueno, no directamente. Puede ser bueno, sí. Puede ser bueno y malo, ya me dirán ustedes. Como también lo hicimos con el caso mexicano, ¿qué les pareció en general el debate? Sobre todo tomando en cuenta que yo argumentaba que en Estados Unidos lo hacen de una forma que me parece un poco más provechosa para el público. ¿Ustedes sienten que sí cumple mi hipótesis o que es el mismo show que aquí y que no sirve de nada? ¿Quién quiere dar su impresión general? Pues creo que... creo que fue interesante. Creo que todos estábamos esperando que ocurriera justamente para confrontar esta cuestión que tiene que ver con... A ver, creo que el tema más importante que todo el mundo estaba esperando es ver cómo actuaba Biden en el debate, ¿no? A ver si se le iba el pedo o si saludaba a gente invisible y esas cosas, porque realmente sí creo que en general la selección de los clips que se han viralizado en Twitter, en redes sociales, en todo este tipo de cosas, o sea, sí me parece que era una selección a dedo, ¿no? Buscar como los momentos como más vergonzosos, para generar esa percepción, porque en otros momentos se había visto a Biden más lúcido. El problema es que creo que este debate terminó confirmando esa visión. Creo que en general la lectura que he visto de los análisis post-debate se han centrado en eso, ¿no? De cómo fue una carnicería, de cómo Biden mostró debilidad, de cómo... Y creo que fue bastante vacío de ideas, ¿no? O sea, estos ripios comunes, estos tropos de la política gringa, la frontera, la guerra, este tipo de cosas, cuando no se profundizaron, y creo que sobre todo, y bueno, creo que Trump era la misión que tenía, ¿no? Hacer lucir débil, hacer lucir senil, hacer lucir viejo a Biden, y creo que en ese sentido lo consiguió, pues. No tuvo que esforzarse mucho, ciertamente. Ah, pues no. Hizo la chamba. Aunque yo no sé si lo ven igual que yo, pero siento que se habla mucho de Biden, lo cual es obvio, ahorita vamos a los clips, pero se tematiza poco el desempeño de Trump, que creo que si lo pones en balanza, más allá de lo mostrado por Biden, que creo que era más o menos esperable, a mí Trump me decepcionó. Lo vi demasiado con el afán de tratar de argumentar. Yo pensé que iba a salir más como con Hillary Clinton hace ya muchos años, con la intención de descalificar a su contrincante, de insultar, de denostar y de darle ese goce que yo siento que necesita con sus seguidores para crear ese tsunami y que la gente diga, ese es como yo, él habla como yo, se comporta como yo y por eso yo lo apoyo. O sea, como que yo siento que se quiso ver, entre comillas, presidenciable y no sé si eso le conviene. Desde mi punto de vista no, pero yo no sé cómo lo ven ustedes y que por eso se habla poco de Trump y se enfoca todo en Biden, que yo lo esperaba un poco más parejo. Creo que... perdón. O sea, yo regresaría como primero un poco a la pregunta inicial que hacías acerca de qué nos parece el diseño del debate. En general me parece que sí es mucho más dinámico, ciertamente. O sea, lo primero que hicieron fue 15 segundos de introducción y luego la primera pregunta, que fue la más importante. Sobre además, economía. La inflación. O sea, que fue, digamos, lo más relevante. Mientras aquí tuvimos que esperar 2 debates para tener como preguntas y algunas respuestas más o menos acerca de la cuestión económica. En Estados Unidos fue la primera Aquí pregunta. era Hola México. Hola México. Ajá, den como un primer minuto de cómo regresan. Hola, ¿cómo? También, Exacto. digamos, como mucho más incisivos los comentaristas sobre los tiempos en México. Y con allá como mejores que preguntas. allá tenían mejores preguntas, no interrumpían tanto y como que parecía hasta cierto punto fluir. O sea, había momentos en los que se respondían uno a otro, pero no pasaba como... Era más o menos un diálogo, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, en ese sentido sí. Pero por otro lado, también creo que en general ocurre como lo mismo que pasa en los debates aquí de México, en el sentido de que
son como grandes shows sobre los candidatos. O sea, esa, digamos, como limitación sigue presentándose en los debates estadounidenses. Me parece que es sintomático de esto el hecho de que post-debates hay dos grandes temas o dos grandes como clips de video que se están viralizando. Por un lado, el que ya hemos comentado ahorita, que es uno de Biden olvidándosele que está hablando del healthcare y ya no sabía muy bien de qué onda, pobrecito, que se le fueron las cabras. Y el otro donde Biden y Trump están insultándose unos a otros, ¿no? Que creo que se llamaban soccer y no sé cuánto. O sea, pero yo creo que dice mucho justamente de a qué le están prestando atención los gringos, de cómo observan ellos esta no sé, como concurso de aptitudes, ¿no? Concurso de celebridades que están ahí dentro. Entonces, aunque el debate pareciera tender hacia en ese sentido, sí que hubo muchísimas mentiras. O sea, ahorita que lo mencionabas de lo de Trump, pero Trump hizo muchos análisis demasiado buenos de su gestión anterior. O sea, hizo constantemente referencia a eso. Traje varios clips. Sí. Y creo que mintió muchísimo. O sea, mucho. Como López Obrador. Pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué te pareció, Horacio? ¿Qué te parece la dinámica? Debo decir, perdóname, Horacio, que él ayer me dijo, por chat, mientras lo estábamos viendo, me dijo, es la misma mierda. Y yo le dije, ¿Sí? Tal vez puede ser una mierda, pero me parece una mierda un poco más digerible que la mierda mexicana. Pero a ver, explícate. Bueno, yo no digiero mierda de ningún tipo, ¿no? De ninguna nacionalidad. Ese es el lenguaje. Entonces ahí más está de Cristian, sí. ¿No? Bueno, la cuestión es, yo sí noto que realmente pues, era una guerra de descalificaciones, a pesar de que me parece que sí, como decía Balam, las preguntas eran bastante buenas en cuanto a que sí delimitaban bien de lo que se tenía que hablar en la respuesta. Sin embargo, pues cada quien mostraba una versión pareciera que de una realidad diferente, ¿no? O sea, creo que esa fue la estrategia de ambos, ¿no? De ver cómo iban a presentar desde su perspectiva las cosas, incluso aunque fueran cosas donde a ojos de todo el mundo se vieron resultados muy negativos. No sé, un ejemplo, lo de la guerra de Afganistán, ¿no? Donde pues Biden todo el tiempo hacía mostrar como, bueno, soy el único presidente sin una guerra y el único que ha desactivado guerras, ¿no? Y por el otro lado, sí, o sea, pues obviamente Trump atacando, que fue un desastre, ¿no? Y el mismo Biden como que sí, como si eso no lo hubiéramos visto todos, ¿no? Y bueno, pues digo, supongo que esa es pues yo creo que cualquier asesor de candidatos a la hora de los debates, pues les diría eso, ¿no? No te inculpes, ¿no? Pero bueno, de todos modos, a ojos del público, pues sí termina más confirmando posiciones que seguramente el que iba a votar por Biden ya lo iba a hacer y igual lo mismo de Trump. Ahora, respecto a lo que dices tú, Cristian, sí, yo creo que para los niveles de Trump, sí es cierto que sí estaba apagadón, ¿no? Yo creo que Trump sí llega a niveles de orador de iglesia, de esto que vemos en algunas películas, ¿no? Donde todos acaban gritando, bailando, ¿no? Y en este caso no fue así. Se vio en un mismo, yo creo que en un mismo tono que el de Biden. O sea, tanto que Biden, por más que en algunos momentos arrastraba las ideas y las palabras, pues Trump tampoco fue el bully tan bully que siempre vemos. Sí aprovechó, ¿no? O sea, sí aprovechó de repente, así como, oye, no sé ni qué estabas diciendo al final de esa oración, ¿no? Le decía cosas así, ¿no? Yo no sé, creo que ya no sabes ni lo que estás diciendo, pero no pasaba de ahí, o sea, no, como que también, o sea, como que el nivel de insultos estaba igual de los dos, o sea, también Biden en algún momento le estaba diciendo que era estúpido, que era mentiroso, o sea, como que se ensuciaron igual los dos, ¿no? Y siendo que Trump, pues, esa es su especialidad, ser el bully en los debates, ¿no? Pero, pues bueno, ya regresando a lo del nivel, porque bueno, yo estaría tomando un criterio según el cual pues los debates tendrían que servir para que uno sienta que puede ver reflejada la comprensión de los candidatos acerca de los problemas, ¿no? Quizá dejando un poco aparte la tendencia a defenderse o a mostrarse como el mejor que podría haber, sino mostrar su propia comprensión, ¿no? Y que pues los votantes sepan pues, que votan no solo por la figura, sino por las ideas, ¿no? Y eso pues aquí por supuesto que no lo encuentro. Por eso tienes razón, Cristian, yo ayer te lo dije y lo sostengo, pues me parece pues en esos términos lo mismo. Como siempre estás equivocado, pero antes que eso, Moy, ¿ibas a decir algo?
Es que también creo que la forma del debate, ahorita que comentaban esto de Trump siendo menos bully, yo creo que también tiene que ver con el formato de este asunto que les habían dicho que solo cierto, que no sí. pueden interrumpir, que se les apagaban los micrófonos cuando no estaban hablando, que creo que es una de las estrategias que claramente demostró Trump en los últimos debates, ¿no? Con su primer encuentro con Biden la campaña pasada y con Hillary, justamente fue esta forma de sacar de balanza metiéndose en medio del discurso del oponente, que creo que en este caso, dado también el mismo tipo de formato, no ocurrió. Ya también esto sería considerar que esto de lo que hablamos también en los debates mexicanos, este asunto de que también a final de cuentas lo importante es la capacidad que tienes para movilizar tu base votante y desmovilizar la del adversario. Incluso también podemos considerar que viendo este formato y viendo que no podría sacar como todo este despliegue histriónico trompista que tiene de evangélico pentecostal ahí de villano de True Detective, mostrarse ligeramente más moderado justamente para evitar porque lo que tiene Trump es moviliza mucho a sus propias filas, pero también moviliza mucho a los de enfrente. O sea, el voto demócrata de las últimas 2 elecciones no es un voto pro Hillary o un voto pro Biden, es un voto contra Trump, ¿no? Entonces, construir este imaginario de, miren el anciano que es Biden, miren, no estoy tan loco, no salgan a votar, ¿para qué pierden su tiempo? Y desmovilizar las bases demócratas. Y ya solo para concluir, esta cosa que es muy gringa, de todo volverlo como un inmenso espectáculo, o sea, pensar, por ejemplo, como incluso en los deportes, como en la liga estadounidense, cuando se mete un gol, salen los fuegos artificiales detrás de las porterías y ese tipo de cosas, porque los gringos tienen algo con el espectáculo, pues no todo tiene que ser grandilocuente, todo tiene que ser gigante, todo tiene que ser como muy Las Vegas en ese sentido, así como grandote y vulgar. Entonces creo que hay una cosa que también se transmina ahí a su política como espectáculo. Sí, ¿les parece que ya vayamos a los clips? Y ya con eso saldrán muchos perfecto. temas que ya mencionaron ustedes. Y yo, digamos, como hipótesis inicial, que ojalá pueda comprobar, es que por lo menos me pareció que el debate sirvió para destilar un poco las diferencias que sí hay entre los dos candidatos. Discursivamente, ya me podrán decir que mienten, que prometen cosas que no van a cumplir, pero lo que me costó en el debate mexicano, aquí sí lo pude hacer. Aquí sí hay varias veces la posición casi encontrada con el contrincante, que ahorita vamos a ver sobre pago de impuestos, la migración y otras cosas como el aborto, donde sí por lo menos políticamente vimos posturas confrontadas. Que eso para mí sería algo positivo, porque ahí la gente puede verlo y decir, bueno, me late más una o la otra. Y en el caso mexicano luego me costaba mucho decir, es que dicen lo mismo, pero de otra forma. Pero bueno, vayamos entonces al primer clip que tiene, como ya dijo Balam, que ver con economía. His economy, he rewarded the wealthy. He had the largest tax cut in American history, $2 trillion. He raised a deficit larger than any president has in any one term. He's the only president other than Herbert Hoover who's lost more jobs than he had when he began, since Herbert Hoover. Ya como inicio, porque eso fue casi al minuto 5, Biden le dijo que tú le cortaste los impuestos a la gente rica, es decir, que disminuiste la recaudación del Estado y fuiste el primer presidente, que es un dato histórico, desde Hoover, que cuando salió de la oficina tenía menos empleos creados que cuando inicia su cuatrenio. Y creo que ya con eso, por lo menos, fue el afán de criticar primero su política a favor de la gente con más dinero y al mismo tiempo dar un dato histórico, que a menos que me digan que él miente, que también es cierto. No fue de inmediato la descalificación personal, es que tú estás loco y voten para salvar a la democracia, como yo lo he escuchado muchas veces en los debates mexicanos, que no se da ni siquiera la idea de tratar de descalificar al otro con un dato histórico o con algo criticado que tiene que ver con, hay que decirlo, política de clase y en este caso a favor de la clase de la élite. Sí, pero es que apenas estaban calentando. Esta es la primera pregunta. O sea, no, obviamente sí, en efecto no llegaron luego a soltar los madrazos, pero sí es, yo te diría, esta es creo que la única pregunta donde respondieron más o menos de una manera más centrada en la información que les estaban pidiendo, ¿no? Realmente ya a partir de eso, después empezaron con las del COVID y fue a irse a matar, ¿no?
Pero bueno, sí, creo que aquí sí noto lo que estás diciendo tú. Si es algo, un tema en torno al cual hay respuestas contrastantes, ¿no? Y donde se puede incluso intuir qué tipo de políticas impulsaría cada uno, porque además se confirmaron en esa posición. O sea, sí es cierto que al señalarle esto Biden sobre que él recortó los impuestos para la gente rica, Trump no se hizo güey, o sea, sí aceptó que esa es su tendencia, ¿no? Sí, Justo sí es cierto. Vamos a eso para que ya nos digan qué piensan Balam. The only thing he was right about is I gave you the largest tax cut in history. I also gave you the largest regulation cut in history. That's why we had all the jobs. And the jobs went down and then they bounced back, and he's taking credit for bounce back jobs. You can't do that. Que eso también a mí me gusta. Él acepta que eso es su posición, porque él piensa que si le baja los impuestos a los ricos, regresan, que eso también en parte fue cierto, inversionistas a Estados Unidos, con eso hay más empleos, el problema sería el tipo de empleo, pero él dice, esa es mi política y yo la voy a defender, contrastando. Pero bueno, ahora sí, ¿cómo lo ven Balam? Yo no creo que sea como, o sea, en principio pareciera ser como bastante clara la diferencia de posiciones, pero yo creo que en el fondo no son tan diferentes tampoco. O sea, a mí más bien me está costando como trabajo pensarlo, porque si bien Trump acepta que dio el mayor tax cut de la historia, por otro lado, constantemente a lo largo del debate estuvo diciendo que digamos, la protección social, la seguridad social es algo que no se debería quitar. De hecho, dice que Biden y los demócratas están destruyendo la seguridad social. Para mí son dos cosas completamente como yéndose uno y hacia otro lado. Fake news. Pero ahorita vamos a eso. Justamente sobre eso también traje el clip donde Trump dice lo que tú dijiste, pero lo presenta de manera para engañar, honestamente, compañero. Pero... O sea, yo creo que en general dice muchas mentiras. O sea, lo que voy es que... Sí. No, yo hablo de ti ahorita. Ahorita tú dijiste algo que para mí fue una mentira, descontextualizando algo que dijo Trump. Claro que no, porque un poco más adelante justo lo que dice es que los demócratas, digamos, quieren aumentar los impuestos, pero se lo gastan mal. O sea, una argumentación muy similar a la que hacen, por ejemplo, Milei en Argentina. Yo no he escuchado a Obrador hablar sobre cortar la corrupción, impuestos a los ricos. Se lo roban. Bueno, o sea, lo que yo digo es que de alguna manera él le está diciendo a los demócratas que no lo están haciendo bien o que son mediocres, pero está de acuerdo con sus objetivos. Es decir, no está en contra de sus objetivos. Lo único que dice es que son mediocres al hacerlo. Okay. Esa no es una diferencia ideológica. Esa es una diferencia práctica. Esa es una diferencia más bien como de bandillas que se están peleando unos a otros, que no se caen muy bien. E incluso Trump mismo lo percibe así. Pero ya lo veremos. O sea, yo solo digo lo veremos en los clips. El papel ideológico es menos relevante. Ya lo veremos en los clips, Moy. Pon orden, por favor. Creo que creo que la política demócrata es un poco como el porno japonés. Está como todo blureado, pero todo el mundo sabe lo que está pasando ahí, pues, ¿no? Y yo creo que Trump es como el porno occidental, que es justamente mostrar lo que está ocurriendo. O sea, a final de cuentas, sí, creo que hay una posición claramente socialdemócrata liberal de los demócratas, que justamente este apoyo a las clases oligárquicas funciona de una manera diferente. Tiene una serie de velos que impiden que sea como de forma como tan directa, pues, ¿no? Así como, no sé, la política ambiental, y es básicamente subvencionar a Tesla y a Elon Musk y a toda la industria ecológica, pues, ¿no? Que es como una forma de retornarle los impuestos que están con cierto objetivo social, pues, ¿no? Y en el caso de Trump, creo que lo que me parece y que es a lo largo de la campaña, y creo que está ocurriendo constantemente con los ascensos populistas en el mundo, es el cinismo, demostrar, sí, creo que hay que apoyar a los ricos, si apoyamos a los ricos, y apelar justamente a esta cuestión de moral protestante norteamericana, de que consideran que ser pobre está moralmente mal, que este asunto de que todo gringo es como un rico en potencia, que si hubiera las condiciones necesarias y el Estado no se metiera y esas cosas podrían detonar todo su potencial, y yo creo que es a quien está hablando. O sea, una de las grandes paradojas que me causa Trump es que tiene una política altamente proteccionista, su política exterior no es una política liberal, busca muestra cómo protege sus propios mercados, aunque una parte muy importante de sus bases votantes, pues son todos estos loquitos de banderas amarillas y serpientes en ellas, ¿no? Entonces creo que genera este discurso de cinismo directo,
porque al final de cuentas ese discurso de clase que para nosotros podría parecernos tan obvio, o sea, creo que sí Trump tiene esta tensión de contradicciones que genera, obviamente mintiendo, sí, o sea, me queda claro que, porque los políticos mienten, ¿no? Solo creo que Trump lo hace con bastante más, es bastante liberal a la hora de mentir. Y yo creo que más bien la forma en la que la política demócrata sí, básicamente, creo que sus diferencias, más allá que económicas, son diferencias sociológicas. O sea, la izquierda gringa y la derecha son diferencias estrictamente sociológicas, porque al final de cuentas, pues, no tocan los privilegios de clase, porque finalmente dependen solo la oligarquía a la que cada uno representa. Los demócratas terminan representando a la oligarquía financiera tecnológica, mientras que los republicanos a la oligarquía industrial. Mediática. Y mediática también. Pues, en sí, parte hay eso, pero vayamos al siguiente clip porque difiero con algunas cosas que dijeron los tres, pero creo que es más fácil que tome como evidencia algunas cosas que dijeron ayer. With the U.S. facing trillion-dollar deficits and record debt, why should top earners and corporations pay even less in taxes than they do now? Because the tax cuts spurred the greatest economy that we've ever seen just prior to COVID. And even after COVID, it was so strong that we were able to get through COVID much better than just about any other country. But that tax spurred. Now, when we cut the taxes, as an example, the corporate tax was cut down to 21% from 39%, plus beyond that. We took in more revenue with much less tax, and companies were bringing back trillions of dollars back into our country. Bueno, esto sí me parece una diferencia sustancial entre la presidencia de Biden y la de Trump. O sea, bajas casi del 30% de los impuestos a las empresas más grandes. Eso tiene un impacto. Ya sería una discusión si eso es un impacto positivo o negativo. Para mí no es positivo, pero eso se puede debatir. Pero que eso es un cambio fuerte, para mí eso es innegable. Veamos qué dice sobre eso Biden. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. Billionaires in America. And what's happening? They're in a situation where they, in fact, pay 8.2% in taxes. If they just paid 24%, 25%, either one of those numbers, they'd raise $500 billion, I should say, in a 10-year period. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person. Aquí ya, ojalá le adelanten 10 segundos porque es un poco triste lo que van a ver y escuchar. Eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Y además, ya no supo eso de beat Medicare. Sí, fue terrible porque después Trump lo agarró y dijo, efectivamente, ustedes desmadraron. Pero yo pensé que Trump en ese momento se iba a burlar mucho más de eso. Yo también lo sentí. Y era súper fácil. Y era fácil. Era muy fácil. O sea, cualquier tipo de broma, oye, Joe, ¿estás bien? ¿Tuviste un infarto? ¿Te estás muriendo? ¿Te llevamos al hospital? Yo, que soy cero creativo en ese sentido, estás hablando con el máster de eso que es Trump y no lo aprovechó. Eso me llamó la atención. Pero más allá de eso... si se siente identificado también de repente. Pero más allá de sí. eso, que Twitter está lleno de ese video y la discusión y la burla, en este caso, las diferencias para mí son evidentes. Tienes a un presidente que dice, el problema son los impuestos a las empresas grandes. Hay que bajar los impuestos, con eso invierten más y eso, él dice, a mediano plazo beneficia también a la gente que tiene menos. Algo que se argumenta desde más o menos 30 años. Nunca funciona, pero ellos lo argumentan. Y tienes a Biden que dice que con subirle el impuesto 20% a la élite gringa se podría financiar todo lo que la gente pide. Todo. Pagar la deuda, invertir en todo lo que se necesita. Y eso para mí es la diferencia entre centro derecha y centro izquierda. Pero para mí ahí, por lo menos discursivamente, está marcadísimo. ¿Cómo dicen ustedes? Es una pregunta honesta, que ahí no se ve la diferencia. Para mí ahí está clarísimo. Pues bueno, es que creo que es justamente esta cuestión es como de, ustedes ya gobernaron, ¿por qué no lo hicieron, no? O sea, justamente yo creo que es
la cuestión que sigue, es un poco como luego lo que pasa con la 4T, que es como, wow, qué gran diagnóstico, sí, por supuesto, es la desigualdad, es la conjunción de poder político y poder económico y esas cosas, ¿por qué no dieron la peor solución posible a ese tan buen diagnóstico, no? Y creo que pasa un poco así como con los demócratas en general, pues, ¿no? O sea, sí, o sea, me queda claro que sí creo que hay claramente un descontento generalizado por el sistema político norteamericano. Y creo que de hecho estas dos personas representan ese descontento, ¿no? De cierta forma también Trump a su manera está mostrando articulando este enojo contra las élites y bla, bla, bla. Y este discurso mucho más virado a un centro social que es el demócrata. O sea, creo que hay cada vez más gringos que entienden que el capitalismo está mal, ¿no? Que las formas, que los modelos económicos, que los modelos de producción, que los modelos laborales son explotadores y terribles y que realmente Estados Unidos se está convirtiendo en el país más rico del tercer mundo. Pero el asunto está en que, bueno, y a ver, creo que aquí los presentes todos nos queda claro, ¿no? Estos cambios, a pesar de este diagnóstico, no van a ocurrir porque quien financia las campañas, quien financia en general, hay una clara bidireccionalidad de discurso con el poder económico y con las oligarquías norteamericanas, sin importar quién esté en la silla, ¿no? O sea, a final de cuentas, sin importar quién ocupe la Casa Oval, muchas de estas decisiones están determinadas por el gran capital norteamericano. Y luego, no digo que no tenga razón, pero el asunto está en que me cuesta trabajo creer que cualquiera de los bipartidistas realmente hagan algo al respecto, pues, ¿no? O sea, que sostengan el modelo económico, porque, pues, bueno, es su modelo económico. O sea, sí, pero digamos aquí, quizás nada más para matizar, el problema es que si el presidente no tiene la mayoría en las cámaras, aunque hubiese la voluntad política, que puede no haberla, estoy de acuerdo, porque a veces simplemente mienten en la campaña, eso pasa, pero incluso asumiendo que la tuviese, si no tiene la mayoría, no lo puede hacer. O sea, alguien que tuvo la voluntad de hacer cambios leves fue Barack Obama, llega y varios cambios que yo sí le creo hubiera querido hacer, no pudo porque simplemente no tuvo las mayorías. Y eso es un problema. Y el segundo es, para que ya hable Balam y Horacio, es que claro que las campañas están financiadas por la élite gringa de ambos partidos, sin embargo, hay una parte de la élite en el mundo, yo diría, que ha entendido que tiene que ceder un poco de su riqueza para que las cosas sigan igual. O sea, para mí esa es la parte conservadora lista que entienden que estamos llegando a tales extremos que no le puede convenir a la élite que eso siga porque abre la puerta a descontentos que pongan en peligro su propio poder y su propia, digamos, acumulación. Por lo tanto, hasta hay, digamos, empresarios gringos que dicen, cóbrenos más impuestos, aunque sea el 10% más, para que la gente se calme un poco y no haya un día una guerra civil. Porque si hay una guerra civil, se acaba el Estado de Derecho y ¿quién entonces protege a los dueños del capital? Y creo que más bien ahí está esa lucha. Y claro, también ese es un lado que a mí no me gusta. Digo, yo no quiero eso, yo quiero algo diferente. Pero si tengo que escoger, sí veo las marcadas diferencias. Y nada más un último punto, lo comparas con la 4T. La 4T en la vida, discursivamente por lo menos, ha hablado de cobrar más impuestos. Al revés, lo niegan categóricamente. Sheinbaum acaba de otra vez anunciar enfrente de la Coparmex, no va a haber un aumento de los impuestos. Y eso para mí, ni siquiera discursivamente, es lo que por lo menos me da en este caso Biden. O sea, creo que ni siquiera en eso se parecen, pero bueno, ahora sí, para la oración. Bueno, solo una acotación antes de, y creo que también es otro de los síntomas del tipo de élite que financian a cada uno de los lados, pues, ¿no? O sea, creo que las élites, las oligarquías tecnológicas se pueden permitir sin problemas que se les cobre más impuestos debido a su evidente crecimiento y a cómo van expandiendo su área de influencia, mientras que las élites industriales no requieren, pero les resulta mucho más conveniente no pagar esos impuestos para continuar siendo competitivas respecto a otras élites industriales de otras partes del mundo, dígase China directamente, pues, ¿no? Entonces yo creo que también por eso representan cada uno esta forma de conservar el status quo, ¿no? Esta forma de que todo cambie para que todo siga igual.
Yo creo que, digamos, Moisés tiene razón cuando dice que hay que pensar, digamos, cuáles son las limitaciones de las propias elecciones estadounidenses, porque si bien por un lado existe como esas pequeñas diferencias acerca de, bueno, no es una pequeña, yo creo que es cierto, es una gran diferencia acerca de cómo se desarrolla un país, ¿no? De nuevo regresamos, creo yo, un poco a los debates del siglo XX acerca de si el dinero, cómo debería de distribuirse el dinero, ¿no? Sin embargo, creo yo, por un lado, que Trump está, por ejemplo, lejos de Milley, en tanto que, de nuevo lo repito, él está defendiendo los sistemas de seguridad. No dice que estén mal. No dice que sea algo que hay que acabar con ello. En cambio, Milley sí efectivamente y discursivamente lo señala. Él dice, yo vengo desde dentro del Estado y vengo a destruirlo. Y vengo a destruir todas las instituciones que están allí. Entonces, así hay como una distancia grande, creo yo, que quizás tiene que ver también con qué espera el público estadounidense. Pero quitando, digamos, eso de lado, siento que ambos, por lo menos, se encuentran metidos dentro de la misma dinámica de Estados Unidos, que es, como lo mencionaba Moisés, el hecho de que empieza a desprenderse todas las empresas que habían deslocalizado su forma de trabajo, que la tenían en China principalmente, empieza a cambiar eso, ¿no? Y no solamente Estados Unidos, sino también la Unión Europea, China, varios países de América Latina, empezando, digamos, a rechazar mecanismos de mercado abierto y poniendo control o trabas de desarrollo, ¿no? Eso, digamos, me parece natural en el caso de Estados Unidos porque quiere proteger su élite. No quiere que caiga, digamos, ante un posible desarrollo tecnológico de China. Evidentemente perderían en la competencia. Ellos lo saben. Entonces, tanto Biden como Trump están los dos en ese mismo sentido. Los dos van de nuevo. Ninguno ya defiende el liberalismo, pues. O sea, el neoliberalismo en sí mismo ya no está siendo defendido como tal. Trump me parece el exponente perfecto. No, claro que no, porque si pensamos que el neoliberalismo es un modo de desarrollo de globalidad humana, es decir, no es solamente Estados Unidos, sino una forma de acomodar las relaciones internacionales mercantiles, bueno, el hecho de que Estados Unidos esté empezando a tener una actitud proteccionista y ya no liberadora en todo su sentido, me parece a mí que es un signo prácticamente contrario a los principios del neoliberalismo. Pero, digamos, más allá de eso, yo creo que hay que verlo como es. Simplemente Estados Unidos trata de defender su industria, están en ese sentido, y ambos candidatos, tanto Trump como Biden, van a hacer pasos en ese sentido. Trump, de hecho, lo inició y Biden lo ha continuado. Muchas de las políticas de Trump iniciadas, Biden las ha continuado, las ha exacerbado incluso todavía. No, pero, no continuamos sí, más, pero más allá de eso lo hace cualquier país. No estoy de acuerdo. Yo creo que hay países que sí pueden cambiar. ¿Hay países que el gobierno actúa en contra de su propia industria? Sí, Argentina, por ejemplo. Ah, bueno. México también, por ejemplo, cuando Sí, firmaron el Telecán, prácticamente fue la eliminación de la industria mexicana. ¿Eso no fue un actuar contra la industria? Sí. Es que España, cuando con la liberalización de sus industrias y prácticamente convirtiéndola en un país de monocultivo turístico, pues en este caso, y destruyó por completo su industria. Ese es el asunto. Es que yo creo que el liberalismo es una cosa que exportan los países industriales para debilitar las industrias de otros países posiblemente competidores, mientras a su vez se protegen a sí mismos, pues, ¿no? Y justamente estos países que giran hacia el liberalismo, como el caso de Argentina, es un país que está minando desde adentro su propia capacidad industrial. O sea tío Horacio, ¿te parecería, digamos, que este viraje de Estados Unidos, hacia dónde se está llevando la economía, que creo que es hacia donde están, es el dilema de los gringos ahorita? O sea, las elecciones van en ese sentido. ¿Te parece a ti que va en sentido neoliberal o más bien como que parece estar girando en otro sentido? Apóyame. Pues es que estoy escuchando esta postura que no había tomado en cuenta de si el proteccionismo del mercado propio frente a otros poderes económicos que se consideran incluso más fuertes, pues de hecho sería así quizá una señal de un neoliberalismo suave o algo por el estilo, ¿no? Porque algo que incluso en el debate pesó mucho de repente de parte de Trump, pues sí fue la cuestión de el reclamo a Biden, ¿no? De cómo ha situado a Estados Unidos frente a China, ¿no? Todo el tiempo hablando de cómo Estados Unidos ha ido perdiendo frente a China, y creo que sí le doy crédito un poco a lo que están diciendo ustedes, ¿no? De cómo eso pues no puede entenderse ya entonces al mismo Trump como alguien que está defendiendo un neoliberalismo sin fronteras, ¿no? Sí, o sea, vamos al siguiente clip. Yo lo único que diría es que me causa cierta incomodidad cuando hablamos de la industria o la élite,
porque hay una parte de la industria que le puede convenir cierta política y a otra no, y viceversa, y es bastante diverso. O sea, por ejemplo, ahorita hay una parte de la industria gringa beneficiada por las armas que mandan a Israel y a Ucrania. Pero hay otra que no, hay otra que sufre, porque entonces es menos subsidiada por parte del gobierno y no le gusta esa política de guerra y no por eso deja de ser industria y deja de ser élite. O sea, sí, pero entonces yo te aplicaría como un poco un argumento que has ocupado en otros videos, que es, por ejemplo, de la cuestión del cambio climático. Que hay industrias que les conviene hacer el cambio hacia energías renovables y hay industrias que definitivamente no les conviene. ¿Sí? Pero hay cierta tendencia general que atraviesa a todas las ramas industriales que las están inclinando hacia desarrollar tecnologías eficientes, ecológicas. Y independientemente de las intenciones particulares de cada industria, esa tendencia parece exacerbarse. Lo mismo me parece que es en el caso de la industria estadounidense. Independientemente de si hay conveniencia o no en la deslocalización, yo creo que no. Yo creo que a la mayoría no les conviene regresar a pagar una fuerza de trabajo mucho más cara a Estados Unidos. A la mayoría no les conviene. Pero no tiene que ver necesariamente con eso, sino más bien, de nuevo, con la tendencia general que empieza a extenderse en el mundo de proteccionismo. Pero bueno, si quieres darle al siguiente clip. Perdón. Quería hacer una acotación al respecto. Y volvemos a lo que les decía sobre, o sea, creo que tienen un punto sobre esto de, hay ciertos sectores industriales específicos a los que les conviene cierto tipo de políticas exteriores, interiores y viceversa. El rollo está en que esta conjunción... una cosa que creo que no entienden los libertarios es como el neoliberalismo forzosamente necesita del Estado, ¿no? En general el capitalismo, así como el Estado necesita del mercado y el mercado necesita del Estado. Y el asunto está en que estamos viendo dos representantes de ciertos sectores económicos que están buscando el predominio sobre el control sobre esa política exterior y esa política interior, ¿no? O sea, sí, es que no hay una cosa como la élite así toda unida y que no... Sí, no, con no el mismo interés, exacto. Ajá, sí, no son esta reunión de los republicanos de los Simpsons donde está el Conde Chocula y la parodia de Bannon, sino, sí, justamente estos poderes enfrente, es un poco también como lo que pasa con la izquierda, no existe la izquierda, sino una serie de izquierdas que no son unívocas, sino análogas y peleadas a muerte entre ellos. También yo creo que en las élites hay un montón de sectores que están buscando preponderancia y cada uno tiene su respectivo candidato, como les comentaba. Yo creo que Biden representa justamente a esta élite tecnológica financiera. Incluso hasta pensemos en la política migratoria, cómo justamente las grandes corporaciones tecnológicas requieren migración flexible, pero para migrantes altamente educados, no todos estos de la India, coreanos, que necesitan tenerlos aquí ahí en el país con visas de trabajo mucho más flexibles, pues, ¿no? Este multiculturalismo capitalista específico, ¿no? Cuando justamente el sector industrial requiere una migración controlada para precarizarla y tener mano de obra barata. The problem they have is they're radical because they will take the life of a child in the 8th month, the 9th month, and even after birth. After birth, if you look at the former governor of Virginia, he was willing to do this. He said, we'll put the baby aside and we'll determine what we do with the baby, meaning we'll kill the baby. Eso sí me pareció más estilo Trump, que se mete en el imaginario de la gente antiaborto de decir, estos son tan perversos que llegan a la idea y según él hasta ejecución de que dejan que nazca un niño y luego dicen put aside, o sea que lo ponen ahí como en espera, no sé, en el hospital y luego toman la decisión si ese bebé inocente merece vivir o no, para crear ese imaginario en la gente que eso es el aborto. Si apoyas el aborto va a llevar a eso, a que hasta niños que ya tienen vida, que ya están, que ya salen de la mamá, todavía, además, el gobernador personalmente va a decir, vamos a ponerlo aquí y vamos a tomar una decisión. Eso sí me pareció más estilo Trump y eso sí es muy vulgar y la verdad casi criminal que argumente de esa manera, ¿no? Pero ¿no te parece interesante, digamos, un poco antes? Este fue un debate así muy denso entre Biden y Trump y debió ser súper duro para Biden. Siendo un señor ya tan grande, seguramente sus valores no coinciden mucho con su agenda. Pero independientemente de eso, fue muy interesante por lo menos que la pregunta fue directa, así clara. ¿Apoyarías el aborto o no? Pero Trump no fue tan clara en la respuesta porque sabe que hay una parte de sus votantes que igual dice, bueno, cada estado tiene que tomar su decisión, como que aviento la papa caliente. Es decir, ahí no es la posición como la posición del PAN en la denuncia. Ajá, sí, o sea, no es así, o sea, no es tan recalcitrante. Pero yo creo que esa es una evidencia también. No sé hasta qué punto sea de la diferencia ya de las sociedades. O sea, que también es, yo creo que un logro
si lo quieres ver cultural, yo sé que a ti no te gustan mucho esa algo clase de logros, pero que por lo menos en su sentido común de allá ya es algo así como que decir que el aborto es matar y todo lo demás ya es algo un poco dejado en el pasado. Entonces yo siento que por lo menos sí hay una esperanza en ese sentido. Pero me pareció interesante. No sé qué les pareció a ustedes. Sí, creo que en algún momento con la clave de salida de Trump fue la de caso por caso, ¿no? Sí. Y que pues, los estados vean y que sea bronca de ellos, pero... Y en algún momento dijo, bueno, estoy de acuerdo incluso con casos de aborto en violaciones o en... No me acuerdo cuál es el otro. Creo que, para salvar a la madre, digamos, ¿no? Creo que esos eran los dos casos en los que él decía, bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, pues sí, es que sí, ahí es ya creo que es un Trump y creo que aquí estaría parte de lo que decías tanto tú como yo, Cristian, al principio de un Trump un poco suavizado, ¿no? Porque aquí sí se ve movido por el electorado del cual yo creo que algo que quizá le pudo haber pesado a Trump es estos 4 años sí perdió el termómetro incluso de partes de su base, en partes del lado republicano, por lo menos en el electorado, ¿no? Y bueno, o incluso en los republicanos en cuanto a políticos, digamos, ¿no? Ya activos, ¿no? Sí. Es que justamente me recordó en las elecciones del 18, cuando Jorge Ramos entrevista a Ricardo Anaya, que le pregunta directamente, ¿no? O sea, ¿en contra o a favor del aborto? Y también saca así como de, no vamos a criminalizar a las mujeres, su derecho a decidir, pero no estamos pero, o sea, que empieza ahí también a irse como por las ramas para, no, o sea, porque tiene su base votante, ¿no? O sea, era el candidato del PAN. Y el asunto con Trump es que yo creo que su base más sólida, el núcleo desde donde se articulan creo que sí, los grupos evangélicos los fundamentalistas religiosos gringos, pues, ¿no? Y que justamente para él es como tan importante esta guerra cultural, pues, ¿no? Porque es la defensa de esos valores, y es así como, no importa lo que haga, no importa si miente, no importa si hace crímenes, porque todo lo que hace estará bien, porque está luchando contra esta élite malvada, globalista, homosexualizadora de Occidente, que representan los demócratas que toman adenocromo, ¿no? O sea, y por eso creo que es como tan importante ese asunto del discurso, porque necesita ese voto sólido, que son sus máximos promotores. Pero sí, y con riesgo de repetirnos, es este asunto de que yo sí creo que se tiene que moderar para no movilizar tan virulentamente a la base votante demócrata. Que no creo que Biden tenga una base votante, sino son la base votante antitrumpista, ¿no? Así como moderarse a sí mismo para intentar moderar su respuesta en contra sin perder a su voz votante. Sí, sí fue uno de los temas donde Biden sí terminó diciéndole, no seas mentiroso, ¿no? O sea, nosotros nos vamos a matar bebés, o sea, no, o sea, porque la idea esta de que ya nacidos los bebés los iban a matar, ¿no? Y Biden sí fue de las cosas donde sí ya empezó, de repente tenía que alzar la voz para decirle que no fuera mentiroso, ¿no? Y ¿No de se ahí acuerdan de hubo varias ahí. Sí. ¿No se acuerdan hace como que fueron 3, 4 años cuando un güey llegó armado a una pizzería porque salió todo este asunto de la pizza gay y llegó así como para salvar a los niños de los sótanos de la pizzería, y que pues la pizzería ni sótano tenía, pues, ¿no? Entonces yo creo que justamente llega a esa construcción del discurso donde ya no importa que mienta, no importa que haga, o sea, sus seguidores ya consideran que todo lo que haga será inherentemente bueno, ¿no? Porque está luchando contra el Estado profundo, contra los reptilianos, contra todos este tipo de sujetos, y la respuesta, y también Biden ya no tiene nada que responder, o sea, obviamente, así como no como niños es una respuesta que daría alguien que no come niños, y una respuesta que daría alguien que come niños, pues, ¿no? He decided to open up our border, open up our country to people that are from prisons, people that are from mental institutions, insane asylum, terrorists. We have the largest number of terrorists coming into our country right now, all terrorists, all over the world, not just in South America, all over the world. They come from the Middle East, everywhere. All over the world they're pouring in. Bueno, eso es la fórmula desde Trump, creo que desde 2000, más o menos 12, que según él el problema principal son los migrantes. Y ahí acusa a Biden que abre las fronteras y que básicamente entra puro criminal. Además, ahora ya agrega gente loca. Sí, es perversísimo. Gente loca. Sí. O sea, lo único que entra es gente peligrosa,
para Estados Unidos. Y eso lo repitió varias veces en el debate, que ese es el principal problema. Y eso sí es la vieja fórmula, pero que creo que sigue siendo muy exitosa, ¿no? Es la versión actualizada del Bad Hombre y Nasty Women, ¿no? Ándale, exacto, sí. Que es lo mismo, pero yo creo que sigue pegando, ¿no? Sí, bueno, pues tal vez sí. Tristemente, pero sí, ¿no? O sea, estoy de acuerdo. O sea, en términos discursivos es terrible que la ideología, o sea, a diferencia de en el caso de los abortos, que por lo menos ahí dudaba, aquí fue directo. Aquí sí fue directísimo, totalmente. Sin embargo, de nuevo, yo creo que hay que hacer como un análisis crítico de la diferencia entre la narrativa y lo que realmente ocurre, porque, fíjense, durante el periodo de Obama fueron deportados 3 millones de personas. De hecho, la gente le llamaron el Deporter in Chief, el jefe de deportaciones, porque deportó más personas que nadie en la historia de Estados Unidos. Y cuando fue, digamos, la presidencia de Trump, se deportaron 1.8 millones. Es decir, casi la tercera parte, no, más de la tercera parte menos que en el caso de Obama. Entonces, de nuevo, está bien, discursivamente ocurre de esta manera, pero en términos reales, ¿qué tanta diferencia palpable existe entre uno y otro, no? Biden finalmente no eliminó muchas de las políticas que habían iniciado en la era de Trump, sino que simplemente las afirmó o continuó con ellas. 3 políticas rápido. La cuestión, digamos, de la inmigración, muchos de los flujos migrantes, no sé si recuerdan, pero justo llegando Biden, hubo muchos problemas porque se negó a quitar muchos de los acuerdos que tenía, porque puso muchas trabas a causa de la pandemia y aunque se había declarado el fin de la pandemia, seguían estableciendo esas trabas para evitar que más gente llegaran. En segundo lugar, la política, por ejemplo, contra Irán, que Obama ya había logrado un acuerdo de desnuclearización con Irán, pero llegó Trump e inmediatamente lo eliminó por ahí de 2016. Se salió así de la nada, unilateralmente. Y Biden, nunca hizo ningún intento de regresar al acuerdo, jamás. Al contrario, adoptó la narrativa de Trump y siguió diciendo que Irán era un enemigo. Es decir, ¿qué tanta diferencia o qué tan diferentes son realmente? De nuevo, me parece a mí que puede que en términos discursivos sea un poco más distinto el debate en Estados Unidos, pero en términos reales las políticas siguen siendo muy similares entre los dos. En términos de la migración estoy de acuerdo. Que ahí sí efectivamente se han comportado igual, que yo creo que... En varios temas, pero ya estoy haciendo el recuento. Yo creo que en los otros dos sería otra discusión, pero sobre todo en el tema de la migración, ahí sí te doy la razón. Que ha sido igual y en números hasta peor que los 4 años de Trump. En eso sí estoy de acuerdo. Lo único que yo diría es que creo que eso responde, sin que yo los exculpe, al miedo que tienen de la gente que efectivamente tiene un sentimiento antimigrante. No, y que es un problema. O sea, y que además, digamos, ellos tienen la cuestión de que llega mucha gente que están como sobrepasados, que no tienen instituciones para poder... No estoy tan seguro que estén sobrepasados. Eso me parece luego parte de la propaganda. Y si no inviertes en el Estado, pues obviamente vas a estar muy rebasado. Pero yo creo que más bien el sentimiento en la gente del miedo al migrante sí está muy presente en muchas personas. Por lo tanto, ellos saben que si, digamos, optarían por algo un poco más humanitario, la gente se les echaría encima. Pues no ves que hasta hay muchos de México que están en contra, además, gente de México que venga porque dicen, no, ya no cierren las fronteras, ya somos demasiado. O sea, hasta los propios migrantes que están ahí luego están a favor de que haya menos migrantes. O sea, creo que es más bien el miedo que tienen a la gente y no tanto que ellos quieran hacer eso, pero aún así lo hacen. Pero yo estaría más de acuerdo con Balam y que yo no lo restringiría a la cuestión de la migración. De hecho, por ejemplo, aquí hay un tema que yo no recuerdo que salió en el debate que a mí me había parecido importantísimo. Digo, o no sé si no lo mencionaron de paso, no sé. Pero el problema de las armas en Estados Unidos y de los tiroteos y de todo esto, ¿no? Y de si eso debería llevar a una política de prohibición o de regulación más estricta o lo que fuera. Yo no recuerdo que se haya debatido sobre eso. A lo mejor ahorita me corrigen, pero creo que sí sería de estas cosas donde el presidente en turno le va haciendo la chamba al siguiente, aunque sea del partido opuesto, ¿no? Y donde pues el otro como que se hace güey y ya no le mueve a lo que el otro hizo o no hizo. Y pues son cosas que pues representan algo que a lo mejor es como un núcleo duro de la política estadounidense, pues tanto al exterior, pero creo que también algunas cosas al interior. Y esto de la migración, algo en lo que los dos como que ahí sí incluso también estarían mostrando un acuerdo en qué es lo que están buscando, o sea, en términos electorales. Creo que los dos hablaron de la patrulla fronteriza, ¿no?
Los dos dijeron, a mí me favorecen, me respaldan a mí. Creo que así lo dijeron, ¿no? Biden dijo, a mí me respalda la... Sí, exacto. Y el otro, no es cierto, a mí me quieren más, ¿no? Porque yo sí pongo mano dura o algo así, dijo Trump en su momento. Pero, o sea, pues ahí se están disputando lo mismo en términos electorales, ¿no? Entonces, creo que sí, esta visión de Balaam también la comparto yo. Más allá de lo ¿Quieres decir algo? Migratorio. Creo que hay una lectura general del que el mundo se está volviendo un lugar más peligroso. Y bueno, creo que incluso podríamos decir que es un hecho, pues, ¿no? O sea, como cierto tipo de desestabilizaciones, las escaladas, el colapso de la democracia liberal y ese tipo de cosas. Y creo que justamente cuando se tiene esta percepción de peligro general, pues surgen los discursos románticos, ¿no? Así como del romanticismo alemán, del romanticismo francés, introyectados, con la idea esta de conformación de tribu, conformación gregaria, conformación de identidad y el miedo hacia los otros, pues, ¿no? O sea, y creo que Trump analiza este zeitgeist que está surgiendo. Y a partir de ese sustrato filosófico, ideológico e incluso poético, se pinta él mismo como ese hombre fuerte que se iba a proteger a la tribu de esos peligros externos. Especialmente porque creo que la migración, el multiculturalismo, todo este tipo de cosas vienen en este pack de valores progresistas o como se les diga, que Trump articula como este pack de valores del mal, pues, ¿no? De estos vicios inherentes que están minando la pureza de Occidente y lo grandioso de Estados Unidos. Y creo que desde ahí, así como, a pesar de que en los hechos, su política migratoria no sea muy distinta, a la hora de articularla, sí lo es, ¿no? O sea, Biden los demócratas tienen esta cosa de lo del porno japonés, ¿no? Blurearle ahí lo que está ocurriendo, mientras Trump lo que hace es confrontarlo directamente, ¿no? Mostrarlo para este goce popular que se tiene al mostrar agresividad hacia grupos específicos, pues, ¿no? Que pueden bien ser los migrantes, como pueden bien ser todo lo que en ese momento signifique ser lo otro o el otro. Sí, estoy de acuerdo. Vamos al siguiente clip, ¿no? Venga. Va. As far as Russia and Ukraine, if we had a real president, a president that was respected by Putin, he would have never invaded Ukraine. A lot of people are dead right now, much more than people know. You know, they talk about numbers. You can double those numbers, maybe triple those numbers. He did nothing to stop it. In fact, I think he encouraged Russia from going in. I'll tell you what happened. He was so bad with Afghanistan. It was such a horrible embarrassment, most embarrassing moment in the history of our country, that when Putin watched that and he saw the incompetence, that he should have fired those generals like I fired the one that you mentioned. And so he's got no love lost, but he should have fired those generals. No general got fired for the most embarrassing moment in the history of our country, Afghanistan, where we left billions of dollars of equipment behind. We lost 13 beautiful soldiers and 38 soldiers were obliterated. And by the way, we left people behind too. We left American citizens behind. When Putin saw that, he said, you know what? I think we're going to go in and maybe this was his dream. I talked to him about it, his dream. The difference is he never would have invaded Ukraine. Never. Just like Israel would have never been invaded in a million years by Hamas. You know why? Because Iran was broke with me. I wouldn't let anybody do business with them. They ran out of money. They were broke. They had no money for Hamas. They had no money for anything. No money for terror. That's why you had no terror at all during my administration. This place, the whole world is blowing up under him. Bueno, como ven, ya llegamos a la política exterior y la tesis de Trump dice, si yo hubiese sido presidente, entonces Putin, según él, no se hubiese atrevido a invadir a Ucrania o intentar, porque aún no lo ha logrado. Y tampoco, como él dice, jamás hubiese hecho el ataque del 7 de octubre del año pasado en contra de Israel. O sea, su hipótesis es que estamos en un mundo de hombres fuertes y si tú tienes como presidente a un hombre temido y respetado en el mundo que según el Biden no es más difícil que los líderes de otros países se atrevan, como él dice, a jugar contigo. Uh-huh. No sé si lo ven demasiado simplista o ustedes creen que a nivel geopolítico se opera de esa manera. A ver, ¿puedo yo? Porque de hecho me voy a tener que despedir después de esta intervención.
Pues digo, yo creo que esto, pues sí, obviamente Trump en este tema defiende su postura a partir de la bravuconería que lo caracteriza, ¿no? O sea, es decir, yo soy casi yo soy más hombre que tú y yo sí lo hubiera podido frenar, digo. Obviamente, tras de eso estaría bien que nos dijera, bueno, cuáles son los errores de administración, de política exterior, no sé, algo que quizá nos explique esto. Creo que en el programa que hicimos sobre Putin, con la entrevista de Tucker Carlson, sí también se mencionó en algún momento que el mismo, de palabra del mismo Putin, ¿no? Diciendo que hay ciertos presidentes de Estados Unidos con los cuales se ha entendido mejor. Creo que mencionó a los Bush, creo que a los dos. Bueno, más bien a George Bush hijo y a... creo que se centraba en él y creo que a Trump también lo mencionó de pasada. Sí. Y bueno, yo creo que eso sí explicaría parte digo, no sé si de esa manera tan cerrada como estando yo no invaden y estando tú sí invadieron, ¿no? O sea, no sé si de verdad era un sí o no, pero de que Putin también se sirve mucho para su política exterior es contrastando con Estados Unidos, o sea, logrando un contraste con Estados Unidos, el cual parece que con Trump sí se lograba. O sea, era algo así como decir, ante los ojos del mundo, pues los dos somos iguales de hijos de la chingada, ¿no? O sea, no hay uno mejor que el otro. Entonces aquí, pues podemos neutralizarnos a gusto ambos, ¿no? Digo, también lo estoy simplificando, pero creo que son cosas que me suenan un poco más, ¿no? A esta cuestión de yo porque soy más capaz, ¿no? Yo porque soy más, ¿no? O sea, más bien me parece que sí es el tipo de lenguaje, el tipo de política hacia afuera que hace cada uno de ellos, quizá hubiera permitido una neutralización, no sé si suficiente como para evitar la guerra, porque bueno, ahí también es un conflicto regional que bueno, pues yo creo que sí excede la influencia de Estados Unidos, aunque sí es un factor irrelevante, ¿no? Pero bueno, y creo que eso es lo que a mí quizá me molestó más del debate en general, como un punto ciego que tiene en general la política estadounidense, que es la de todos modos querer mostrarse como esta potencia con la que nadie se mete, ¿no? A la que nadie se atreve a cuestionar, a ofender, a no tomar en cuenta, a ningunear, ¿no? O sea, ninguno de los dos en algún momento, o sea, sobre todo de Biden quizás se hubiera esperado que dijera, oye, pues ya no somos ese país, ¿no? Ya no somos un país que hacia afuera se está tratando de construir con una dominación que le quite su autodeterminación a los países, ¿no? O sea, eso está fuera del discurso de los dos, ¿no? Creo que eso a mí me llamó mucho la atención de esta pregunta en especial. Vale, cámara, venga. No, bueno. Creo que la cuestión geopolítica tiene que ver con el tipo de doctrina geopolítica que siguen tanto demócratas como republicanos. Los demócratas creen en el Heartland, este asunto de como controlar a Asia Central, mientras los republicanos consideran que hay que controlar la media luna para evitar que se expanda el poder desde Asia Central. Yo creo que Trump en realidad es la visión que tiene Trump sobre Rusia, específicamente sobre Putin, no es tanto como un rival, sino como un posible aliado de China. Entonces hay que hacer orbitar a Rusia hacia Estados Unidos y no intentar radicalizarla en un bloque antiamericano. O sea, incluso la serie de declaraciones que hizo de la OTAN tiene muerte cerebral, hay que dejar de financiar la OTAN, o sea, fue desescalando las posibles amenazas que pudiera sentir Putin justamente para traerlo como un aliado y alejarlo de China. Por eso justamente su política exterior fue como de tanto diálogo hacia Rusia. Y respecto a lo de Hamas, creo que es una posibilidad de que no hubiera ocurrido el ataque, porque realmente creo que el ataque es resultado de los múltiples factores que ocurrieron. Creo que una de las cosas que envalentona Hamas en ese momento es pensar que Estados Unidos, el principal aliado militar de Israel, tiene un frente abierto caliente, que es el área de Ucrania, y un frente de combate frío abierto en el Pacífico Sur. Entonces, justamente, dividido esta tensión,
podemos intentar este ataque, suponiendo que la respuesta no, Estados Unidos no va a apoyar tan virulentamente a Israel. Creo que fue un error de cálculo, pero creo que sí fue un resultado de un efecto dominó de una serie de decisiones que se fueron tomando, porque realmente sí creo que fueron la política hacia la OTAN de los demócratas, la forma en la que se escaló el conflicto ucraniano. O sea, no digo que Rusia no hubiera invadido Ucrania, pero probablemente hubiera tardado más tiempo, suponiendo que tenía más tiempo mientras la OTAN iba desarticulándose, que hubiera tardado más en iniciar la ofensiva, o que hubiera buscado otras formas de guerra de cuarta o quinta generación para iniciar el conflicto. O sea, realmente sí creo que si Trump hubiese ganado en el 20, muy probablemente el escenario sería distinto, sencillamente por la aproximación geopolítica que tiene hacia esa tensión que está surgiendo, porque creo que lo que provocó la forma en la que escaló el otanismo, la forma de conflicto con Rusia, pues obviamente lo empuja hacia China, forzosamente, pues, ¿no? Cuando había una posibilidad de no hacerlo, o hacerlo de forma más lenta, o no hacer esta cosa más que no se ensamblaran esos intereses de forma tan obvia como están ocurriendo ahora. ¿Alan? A mí me parece que, digamos, Trump en esta ocasión tiene la posibilidad de hacer algo muy similar a lo que a lo que hizo Maynes durante las campañas, que es prometer y hablar muchas cosas que luego en realidad no tienen tanto sentido. Pero particularmente yo estoy de acuerdo con la posición de Moisés. O sea, yo creo que en el fondo sí hay esa diferencia particular de que mientras que para Biden es un rival que hay que enfrentar, como que Trump sí le gustaría aliarse con Putin, o sea, le gustaría ganárselo para Occidente. Y yo lo hemos conversado muchas veces con Cristian, lo hemos discutido bastante. Yo creo que en el fondo la intención de Rusia era la integración con Europa. O sea, tanto así que, ya lo he comentado también algunas veces, o sea, el hecho de que hayan planeado la construcción de un segundo Nord Stream habla mucho, digamos, de la integración energética y económica que se estaba realizando entre Moscú y Berlín. Pero, digamos, ahí hay algo que se rompió. Yo creo que efectivamente, o sea, mi perspectiva es que Trump actúa más como con una lógica de negociador, con una lógica de mercado, ¿no? Entonces, digamos como que no parece hacerle como tanto sentido, o él no argumenta mucho como lo hacen los demócratas en términos de libertad, democracia, defender la cultura occidental. O sea, como que... humanos. Ajá, o sea, Trump eso no le preocupa en lo más mínimo, ¿no? Mientras que Biden sí lo hace porque él quiere aseverar un dominio político, pero también ideológico en una esfera de la opinión pública mundial o internacional de la cual él sabe que tiene la mayoría. O sea, sabe que hay una aprobación y que es una herramienta importante para la dominación. Pero a Trump no le importa tanto. Piensa, me parece a mí, que la fortaleza de Estados Unidos recae en su fortaleza militar y en sus capacidades económicas. ¿Y qué es lo único que necesitan? Yo creo que no es así. Yo creo que Biden en ese sentido, o los demócratas, son mucho más realistas y mucho más sensatos. Porque si Trump siguiera esa política, entonces sí se volvería en un país de tercer mundo. O sea, muy fácilmente pasaría eso si ignoras la cantidad inmensa de otras condiciones políticas que existen en el mundo. Pero sí me parece que, si bien para Trump es un enemigo China, no necesariamente lo es Rusia. Yo creo que sí más bien intentó ganárselo. El siguiente clip es justo sobre eso. I will have that war settled between Putin and Zelensky as president-elect before I take office on January 20th. I'll have that war settled. People being killed so needlessly, so stupidly, and I will get it settled, and I'll get it settled fast before I take office. Es que tiene mucha razón, o sea... Pues ya hizo la promesa en el caso que gane, en 2 meses llega a un acuerdo con Putin para acabar con esa guerra. Eso acaba de decir. Está muy cañón porque, o sea, y yo creo que mucha gente le va a hacer caso porque para muchas personas sí resulta irrelevante la guerra. O sea, es muy lejana, están dando así como dinero que no les interesa y más bien se están creyendo esto, de que Europa necesita tener más dinero, necesita meter más. ¿Por qué vamos a ser nosotros con nuestros impuestos los que vayan hasta allá a ayudarlo, no? Ya se fue Horacio, qué lástima. Yo estoy de acuerdo, lo único que diría, ¿qué pasa si la mayoría de la población de Ucrania no acepta el trato al que llegarían, entre comillas, Putin y Trump? Yo creo que ahí, de nuevo, creo que Trump tiene más razón en el sentido de que tiene mucho más poder. O sea, prácticamente toda la ayuda que tiene Ucrania viene de Estados Unidos en un 40, no, en un 60, o sea, digamos, 70%. Ok, estoy de acuerdo, pero nada más para dejar las cosas claras. Estaríamos aceptando, entonces, que países poderosos mandan
sobre otros países. Yo nada más para dejarlo claro. Yo creo que sí, en general en el mundo. Ocurre. O sea, yo creo que... Yo estoy de acuerdo que eso ocurre, pero se supone que somos críticos con eso. Yo nada más estoy diciendo lo que está opinando. No, yo estoy de acuerdo, pero digamos, aquí, sobre todo en América, se me hablaba una y otra vez de la autodeterminación de los pueblos, la soberanía, fueran los imperios, América para los americanos. O sea, bueno, eso más bien es de hecho de los gringos, pero digamos, el sueño de que el pueblo mande, en términos muy simplistas. Y en este caso, no es un país de América Latina, sino es un país europeo. Pero no por eso, si seguimos esa lógica, ellos tendrían menos derecho de tener la libertad propia de decir, ¿queremos eso o no queremos eso? Si abandonamos eso en este caso, porque pensamos que es mejor, yo nada más pido, y no le hablo a ustedes, sino le hablo a mucha gente de izquierda, de la izquierda progre de América Latina, no critiquemos entonces que lo mismo pase al revés. O sea, pero yo no creo que deje de ser criticable por eso. Es decir, comprender que esa solución se pueda dar y que muy probablemente se dé de esa manera, no disminuye el hecho de que se critique. Evidentemente, digamos, es negativa la invasión. Nosotros obviamente estamos en contra de eso desde el primer momento en que lo hizo Putin. Pero, de nuevo, o sea, ¿vale la pena seguir matando a miles de jóvenes ucranianos? Obviamente la respuesta es no, pero ¿en dónde trazas esa línea? Y segunda pregunta, o sea, ¿hasta qué punto Ucrania decidió estar en la posición en la que está? Yo diría que no tienen ninguna culpa. Yo si fuera por mí, diría, ellos no tienen nada que ver en esto. Es su pueblo el que está sufriendo todas las consecuencias de esto. Estoy de acuerdo, sí. Digamos, desde otro punto de vista más realista, yo diría, ¿hay otras opciones para parar la guerra? O sea, ¿hay otra posibilidad? Aunque se critique, digamos, de todas maneras, no sé, o sea... Yo comparto ese punto. Yo nada más digo que la lógica de argumentación, nada más para dar un ejemplo, se podría usar de forma similar a la relación de México con Estados Unidos. Uno podría decir, bueno, Estados Unidos, el imperio, el hegemón, el que manda en el siglo XX. México, un país, pues sí, grande, pero pues medio de mierda, dirían en el mundo internacional, ¿no? Medio jodido, pobre, la economía, tercer mundo, quinto mundo, frontera con Estados Unidos de muchos miles de kilómetros. Pues realmente soberanía de México, pues ¿para qué? Pues no, pues mejor integrámonos con el Telecan. O sea, todo ese argumento Estados Unidos lo podría usar para México, decir, no, bueno, pero nuestra seguridad, la geopolítica, o sea, todos los argumentos que usa Putin con Ucrania, lo podría usar Estados Unidos con México y con más justificación todavía. Yo los critico aquí y también los quisiera que los critiquen igual allá. O sea, eso es lo único que pido, que si aceptamos esa lógica, para mí como izquierda estamos condenados, entonces a nivel geopolítico, que eso intelectualmente para mí es el nivel siempre más bajo. Porque ya estamos en el mundo de los intereses, el interés de este imperio contra el otro imperio, pero entonces, ¿dónde cabe la posibilidad de que una población tipo Cuba con Estados Unidos diga, ok, estoy muy cerca de tu frontera, pero me vale, quiero otro sistema? Ya no podríamos decir eso. Y a mí no me gusta eso. Por eso yo no estoy a favor de que Trump haga un acuerdo con Putin sobrepasándose la voluntad, si es que existe, eso es otro debate, del pueblo de Ucrania, de decir, nosotros queremos seguir en la guerra. ¿Qué pasa si la mayoría de la gente dice queremos seguir en la guerra? Pero pues es que, a ver, creo que estaba pensando en esta frase de Tucídides en su crónica que tiene de la guerra del Peloponeso, donde dice que pues el fuerte hace lo que quiere y el débil soporta lo que debe, ¿no? Y como Gustavo Bueno, cuando habla de la guerra, dice así como, la paz siempre es el orden impuesto por los vencedores, ¿no? Entonces creo, a su vez, que no existe tal cosa como la autodeterminación, existe la heterodeterminación, pero ningún entidad política o social o individual se autodetermina, siempre está determinada por las demás redes de interdependencia que va construyendo con los otros, pues, ¿no? Pero finalmente es así como, de una u otra manera, Estados Unidos en este momento está determinando el futuro de Ucrania, porque básicamente Ucrania puede continuar con la guerra porque les dan varo. Si les dejan de dar varo, no pueden continuar con la guerra. Y sencillamente porque yo sí creo, ya esta es una posición muy personal, que si de la misma forma de que el sujeto histórico de la lucha de clases son las clases, el sujeto histórico del feminismo son las mujeres, yo creo que el sujeto histórico de la historia, son los imperios, y a final de cuentas estás determinado por el núcleo imperial en el que estás inserto, y si hay una condena geográfica y geopolítica por el momento en el que estamos, y justamente las políticas de soberanía o no tienen que ver con la
conciencia y la prudencia política de tu clase gobernante para lidiar con las cuestiones, con esa capa basal en la que está inserto, pues, ¿no? Y así como si el pueblo ucraniano, o sea, y sí, me parece como un dilema así como súper facilón, ¿no? Así como de, bueno, pues la paz, como ese chiste de los Simpsons, ¿no? De la paz a cualquier coste y la palomita de la ONU con una ametralladora, ¿no? O sea, creo que habría soluciones ideales, pero pues en política, pues realmente rara vez lo ideal ocurre, ¿no? O sea, más bien yo creo que sí se debe de tener conciencia de esas cosas que no se pueden controlar, dónde están tus fronteras, ¿cómo se llama? El área de influencia ya en la que estás inserto, para desde ahí, con racionalidad, construir soluciones sobre lo que sí puedes cambiar, ¿no? Entonces, sí, me parece complejo, pues, ¿no? O sea, porque a final de cuentas creo que son pues guerras burguesas las que están ocurriendo. Ninguna es una guerra de emancipación o una revolución para cambiar un modelo económico, pero también la otra cosa que creo es que los modelos económicos solo pueden ser implantados por plataformas continentales. O sea, si ahorita empieza una guerra socialista en Surinam, así como te tienen todo mi apoyo moral y ojalá les va muy bien, pero no va a cambiar nada, ¿no? O sea, la capacidad que tuvo el modelo soviético en su momento, por poner un ejemplo, de expandirse y crear y tener estos efectos en otros países, fue porque era una plataforma continental de más de 200 millones de personas con una capacidad para protegerse durante un tiempo de las fuerzas externas y de sus contradicciones internas. O sea, sí, la verdad, la única forma en la que puede haber un cambio sustancial de modelo económico y político tiene que ver justamente a través de una plataforma de poder. Si no, pues sí, los cambios que pueden ser están bastante limitados, como queda claro, ¿no? O sea, porque es cierto, el poder blando que se ofrece, o sea, somos una colonia norteamericana, a final de cuentas, ¿no? Nuestra soberanía, o sea, por ejemplo, las cláusulas de derechos de propiedad intelectual que vienen en Telecán, nos impide a nosotros como país justamente hacer este modelo chino de adaptar la tecnología que se venga a ensamblar aquí en México para nosotros mismos producir los productos de alto valor agregado. Eso es una forma de dominación, ¿no? O sea, y constantemente las estamos viendo, así como a través de qué mecanismos racionales, los únicos mecanismos racionales que puedes hacer para hacer esos cambios al interior de tu país y construir soberanía tienen que ver entendiendo las condiciones en las que estás inserto. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Pues sí, o sea, yo creo que digamos, yo comprendo la frustración que se debe sentir cuando un estado así queda invadido y todo lo demás, pero en este caso yo no le veo como alguna otra opción. O sea, decías, digamos, de la cuestión de Estados Unidos y México, pero ¿quién no diría que tenemos una soberanía muy limitada si mañana Trump, por ejemplo, le pone aranceles al jitomate? Nuestro presidente me dice como lo que ya hizo somos la vez soberanos. pasada. O sea, pero estamos aquí haciendo un análisis de las relaciones internacionales en general. Entonces tratamos de darnos una imagen de más o menos cómo son y qué elementos son los más relevantes o están condicionando el resto de otras prácticas. Entonces, por ejemplo, por más de izquierda que llegue un gobierno aquí en México, va a tener, digamos, límites muy claros, muy, muy, muy claros. Y si se mueven un poquito a la izquierda, ve lo que le pasó a Chávez, por ejemplo. O sea, nada más haciéndose un poquito a la izquierda y prácticamente se terminó allí. O por el otro lado, son demasiado limitados, demasiado como tibios para poder sobrevivir y sobreviven como opción política en América Latina, pero no pueden hacer realmente un gran cambio. O sea, no creo que sea por falta de voluntad, sino más bien como simplemente falta de capacidad de los países latinos para poder ofrecer modelos mucho, mucho más completos. Yo creo que Cuba es un gran ejemplo de ello. Simplemente no podemos ver cómo podría ser su desarrollo porque está prácticamente limitado por ello. No hay nada que pueda hacer. Ni por más buenos deseos que tenga el pueblo, ni por más... no son fuerzas realmente relevantes para redefinir la situación de Cuba. Y lo mismo pasa en Ucrania. Por más, digamos, que su población esté a favor o en contra de la guerra, por más que quiera de vuelta esos territorios, están, digamos, como actor relevante dentro del conflicto, están minorizados. No existen prácticamente. O sea, lo que existen son élites en este momento que están decidiendo, yo creo, en una muy buena medida, la dirección de la guerra. Pero no creo que el pueblo tenga alguna especie de injerencia en esto. Lo que, justamente como lo decía Moisés, lo que estamos viendo es más bien la ausencia de la izquierda. Estamos viendo una guerra burguesa. Pero, digamos, en Europa, que justamente
hicimos una reseña de las elecciones basadas en Europa, ¿no? ¿Y qué pasó con la izquierda? Que es quien debería de poder alzar estas críticas hacia esa clase de situaciones en un ámbito político mucho más eficaz. Prácticamente está siendo borrado en Europa. O sea, no están presentando propuestas serias. Bueno, vamos al siguiente clip. The fact is that Putin is a war criminal. He's killed thousands and thousands of people. And he has made one thing clear. He wants to reestablish what was part of the Soviet Empire, not just a piece. He wants all of Ukraine. That's what he wants. And then you think he'll stop there? Do you think he'll stop when if he takes Ukraine? What do you think happens to Poland? What do you think of Belarus? What do you think happens to those NATO countries? Bueno, sobre eso creo que ya hablamos, ya no hace falta profundizar. La visión de Biden que presenta es que si no frenamos a Putin, lo cual también hubiese sido interesante que le preguntaran, bueno, ¿qué significa eso? Que entonces la guerra va a ser el tiempo que tenga que durar y que muera quien tenga que morir, y que por eso ahorita tienen que defender, con hipocresía lo hacen, la libertad, la democracia en Ucrania, pero por lo menos quedaron claras las dos posturas. Uno que está a favor, ojalá lo haga si es que gana, de frenar la guerra lo más rápido posible, y el otro que dice vamos a seguir la guerra el tiempo que sea necesario. O sea, por lo menos eso quedó claro y ya la gente podrá votar por la posición totalmente. que más le simpatiza. Y de hecho dice algo similar con la cuestión de Israel. No sé si lo tienes aquí, pero lo que dice... Sí. Lo que dice, ahí va, de hecho. Dale. Ahí va. Venga. Israel and Hamas. Israel's the one that wants to go. He said the only one that wants to keep going is Hamas. Actually, Israel is the one, and you should let him go and let him finish the job. He doesn't want to do it. He's become like a Palestinian, but they don't like him because he's a very bad Palestinian. He's a weak Eso sí one. fue estilo Trump, ¿no? Eso sí fue y además súper duro, sí. dijo que básicamente la posición ahorita del gobierno gringo es demasiado a favor de los palestinos y que él sí dejaría que los israelíes terminen el trabajo, que en otras palabras quiere decir pues que manden bombas atómicas. Sí. O sea, también quiere acabar con la guerra en Israel pero rápido, de otra pero forma, ahí sí, como decirle a Rusia, cámara, ya invade todo, güey, ya. ¿Para qué te detienes? Para que acabes el trabajo y ya ahí mates los y ahí que ya tengas se que acabe matar. ese pedo, ¿no? Pero por lo menos fue honesto. Oye, pero entonces estamos como entre la espada y la pared, porque por un lado Trump dice denle todo y por el otro lado Biden le ha estado dando todo, pero también no es como, o sea, ninguno dice hay que acabar con la guerra por medios pacíficos. No, pero Biden por lo racional. menos a ciertas cosas del gobierno de Israel le ha dicho que no. A ciertas cosas. Y Trump lo acusa por eso de ser un palestino además débil. Uno malo, porque eres uno débil. Ni siquiera eso también qué quiere decir. Pero no, pues sería, digamos, como... también tiene un poco de razón, porque se pondría un poco en el lado de los palestinos y diría, pues es como si fuera un palestino extremista que diría, no, cámara, pues vamos a darlo todo. ¿Para qué me apoyas débilmente? Cámara, por eso le dice que es un palestino débil, ¿no? Uno ya, que no puede luchar, ya que ni siquiera termina la... Sí, pero como dices, sea como sea, sí, es un desastre las posiciones. Es una locura. O sea, no hay salvación. No hay salvación. ¿Quieres decir algo, Moy? Pues es que, ay, Dios mío, la neta sí me parece, pues muy obsceno como justamente ver a estos dos gerontócratas blancos gringos, viendo el mundo y viendo a la población ucraniana y a la población palestina como pues, ya ni siquiera soldaditos de juguete, pues, ¿no? Porque son gente desarmada que están sufriendo la invasión de a final de cuentas por los mismos motivos, ¿no? Una potencia que quiere controlar su área de su región y pues vale verga el caos y la destrucción que causa en la población civil, y estos dos señores acá, pues pues sí, me parece sencillamente obsceno, es muy, muy obsceno, y bueno, y todavía como grado extra de absurdo ver como los ojos estos de Biden mientras está hablando Trump, que claramente está entre sorprendido y teniendo una apoplejía, y le da otra capa de absurdos, ¿no? Así como cómo están hablando de esta cantidad de vidas que dependen obviamente de la cantidad de apoyo que envíen, mientras aquí están haciendo pues este espectáculo que comentarán muy a favor de Biden en la CNN y muy a favor de Trump en Fox News, ¿no? Sí, vamos al siguiente clip, ¿no? Solo para terminar, es básicamente como ver un capítulo de The Voice. Nunca la he visto, pero, no, yo tampoco, pero confío en que así sea. President Biden, while Black unemployment dropped to a record low under your presidency, Black families still earn far less than white families. Black mothers are still 3 times more likely to die from pregnancy-related causes.
and Black Americans are imprisoned at 5 times the rate of white Americans. What do you say to Black voters who are disappointed that you haven't made more progress? Nada más lo metí como ejemplo de una buena pregunta, de algo que en los debates mexicanos nunca lo he visto. Te informaste sobre el gobierno actual, traes algunos datos, hablas a favor de un grupo quizás menos favorecido que otro, lo preguntas sin que, como dirían aquí, como de mala leche para golpear al gobierno, sino simplemente haces una pregunta periodísticamente bien hecha al candidato. Su respuesta no vale la pena, por eso no la puse, pero ese tipo de preguntas, que no me parece pedir demasiado, yo los quisiera en el contexto mexicano y no nada más en el debate, sino en la mañanera, en las entrevistas, y casi nunca veo ese mínimo esfuerzo periodístico. So every day, millions of Americans struggle just to make ends meet. For many older Americans, Social Security provides a critical lifeline. President Biden, if nothing is done to Social Security, seniors will see their benefits cut in just over 10 years. Will you name tonight one specific step that you're willing to take to keep Social Security solvent? Yes, make the very wealthy begin to pay their fair share. Right now, everybody making under $170,000 pays 6% of their income, of their paycheck, every single time they get a paycheck from the time the first one they get when they're 18 years old. The idea that they're going to, I'm proposing that everybody, the millionaires pay 1%. So no one I would not raise the cost of Social Security for anybody under $400,000. After that, I began to make the wealthy begin to pay their fair share by increasing from 1% beyond to be able to guarantee the program for life. Sobre ese mismo tema ahorita Trump. But Social Security, he's destroying it because millions of people are pouring into our country. ¿Qué se tiene que ver con lo que tú dijiste hace rato? Y ahora, según yo, Trump lo explica de manera que yo creo que no es lo que tú dijiste hace rato. And they're putting them onto Social Security. They're putting them onto Medicare, Medicaid. They're putting them in our hospitals. They're taking the place of our citizens. What they're doing to the VA, to our veterans, is unbelievable. Our veterans are living in the street, and these people are living in luxury hotels. He doesn't know what he's doing, and it's really coming back. I've never seen such anger in our country before. Esa me pareció de las partes más obscenas, porque, a ver, tienes a Biden que le preguntan, ¿cómo le vas a hacer para que gente que pronto se va a jubilar más o menos tenga pensiones que no sean literal para muertos de hambre? Y él contesta luego, que los ricos paguen su parte justa. Ya quisiera ver aquí al gobierno de la 4T que una vez en su vida diga que los ricos paguen su parte justa. En la vida lo han dicho. Otra vez tú podrías decir, discursivamente lo hace y no lo hacen. Ok, pero por lo menos en el debate que millones lo ven, trata de pronunciar el mensaje, es que falta que los que más tienen paguen su parte justa. Y tienes por otro lado a Trump, que no dice que hace falta invertir más, sino que el problema es que vienen los extranjeros que viven, cito, en hoteles de lujo, los migrantes viven en hoteles de lujo, mientras nuestros hombres americanos duermen en la calle, y que ese es el problema. Y de esa manera, según Trump, se destruye el sistema de seguridad en Estados Unidos, que no tiene que ver con lo que tú dijiste, porque según tú dijiste que Biden y su partido lo destruye por no invertir lo suficiente. Aquí Biden te dijo, es que hay que invertir más, y Trump dice, lo estás acabando por los extranjeros. Y además luego él mismo es como una especie de autoprofecía, porque dice, nunca he visto tanto odio en la gente hacia lo extranjero. Y es un odio surgido de rollos como el de Trump, que señala al que viene de afuera como el problema de tu propia pobreza, precariedad, como le quieras llamar. Pero otra vez, para mí ahí sí veo dos posturas bastante contrastantes, ¿no? ¿O cómo lo ven ustedes? Pues es que sí, totalmente. O sea, sí realmente creo que lo que decíamos hace rato de cómo Trump está articulando pues este discurso como romántico, en ese sentido como identitario, y también como profundamente irracional, ¿no? En contra de la información que tenemos, en contra de los datos, en contra de los hechos, construyendo un hombre de paja, pues, ¿no? O sea, sí. A final de cuentas, creo que ambas visiones, ocultan una verdad. Hay una, evidentemente, bastante más obscena que la otra, ¿no? Hay una que con la que moralmente estoy en contra, y otra con la que podría acercarse más íntimamente a mis valores, ¿no? Pero la cuestión aquí hay una cuestión de fondo, que es esta construcción en el imaginario, en el imaginario
colectivo gringo, que es así como todo debe ser un negocio, ¿no? O sea, como hay como ciertos derechos pero que incluso son como el derecho a emprender, ¿no? Esta libertad como el núcleo de entonces este asunto de en ningún momento se está considerando, oigan, tal vez la salud no debería ser un negocio, no debería ser una actividad con fines de lucro. Pero creo que el único que está haciendo un discurso que desde el que podríamos hacer ese análisis y llegar a esa conclusión es Biden al decir, oigan, si los ricos pagaran lo que es como no todo tiene que ser una pinche ganancia obscena en una gráfica de una flecha infinita creciendo, una flecha imaginaria creciendo infinitamente, pues, ¿no? Y lo que está haciendo Trump, que creo que es la parte que lo hace particularmente, o sea, creo que en el fondo los dos están defendiendo el status quo que existe, pero hay una forma como bastante más peligrosa de hacerlo, que creo que es lo que hace Trump, esta construcción de ese odio irracional dirigido, pues, a lo que comentábamos hace rato, hacia lo que es lo otro, ¿no? Aprovechándose de esa cosa que es como la identidad norteamericana que no me queda como tan clara, que, pues sí, lo WASP, ¿no? Lo blanco, anglosajón, protestante, y poniendo como en todo este cajón desastres, esta serie de, sí, por eso básicamente Bernie Sanders les parecía un peligroso bolchevique, pues, ¿no? Cuando pues es un socialdemócrata bastante moderado, ¿no? Porque están articulando desde esa irracionalidad extrema que hay un goce en sentirla, pues, ¿no? En dejarte asumir esa respuesta como tan simple, ¿no? Así como, son los migrantes, ¿no? Son los feministas, ¿no? Entonces, como que hay un goce en la simpleza de articular el enojo desde ahí, pues, ¿no? De apuntar como un problema, como una causa de un problema de forma tan simple. ¿Quieres decir algo? Vamos a sí, totalmente. Bueno, yo creo que tienes razón. O sea, en el fondo sí son dos propuestas, digamos, sobre desarrollo. Creo que es claro. Pero por otro lado, digamos, como también lo veníamos diciendo, o sea, son dos propuestas, como bien lo dices, Moisés, y creo que en el fondo tú también lo compartes, de que formas de cambiar las cosas para que siga todo igual, ¿no? O sea, para que sea sostenible. Incluso, digamos, la cuestión de pagar impuestos, a los súper ricos no les afecta realmente en lo absoluto. Pidió 1%. 1% de su riqueza. Nada más entre paréntesis, cuando AMLO fue a la ONU pidió 4% para los billonarios del mundo. ¿Te acuerdas? Cuando AMLO le pida el 0.1% a los millonarios mexicanos, voy a tomar en serio su absoluta mamada, y no digo groserías casi nunca, pero esto tengo que decirlo, de pedirlo en la ONU. O sea, eso es como el Santa Claus, que pide un deseo, porque sabe que a nadie le importa, todo el mundo lo va a festejar, no tiene consecuencia, cuando aquí no le quiere subir ni el 0.1% a gente obscenamente rico, viendo que hay gente que duerme en la calle, ¿no? Eso sí me molesta, pero tengo que avanzar al siguiente punto. Ya nada más quedan 2 o 3 clips. Espera, pero ni siquiera acabo mi comentario. No, perdón, mi comentario era más bien carajo. O sea, que yo creo que justamente es como una evidencia de lo ausente que está el tema de clases en general. O sea, porque incluso la izquierda, que hoy en día, digamos, se asume más progresista, lo más que llega es justamente una propuesta similar a la de Biden, que es decir, aumentar impuestos a los ricos. Pero eso, digamos, es más bien como una acción cuando ya no tienes nada más que hacer, como débil, como defensiva, como realmente pues en ese sentido. Y me parece que también, como lo decías hace rato, o sea, sí es importante como hacer énfasis en la cuestión de clases. O sea, cómo se ha estado dividiendo la cuestión de clases. Y justo lo más importante, creo yo, es cómo, digamos, muchas veces lo dijeron durante el debate, que eso fue algo muy bueno de los presentadores, pero también dijeron cifras respecto del trabajo, ¿no? Que aunque había mejorado bajo la administración Biden, sigue siendo muy precario para muchas personas, sobre todo para latinos y personas negras. Pero lo interesante, digamos, es cómo este problema de clases, ¿no? Que enfrentan las personas, ¿no? Trabajadoras, empobrecidas, racializadas, se redirige, como lo decía Moisés, más bien, en vez de ser hacia una respuesta racional, hacia una respuesta irracional, ¿no? Contra incluso su propia gente, porque en 2016, cuando Trump se presentó por primera vez, entre el 25 y el 30% de su población votante fue migrante. Entre el 25 y el 30% que lo votaron eran migrantes. Entonces, digamos, yo siento que hay algo similar aquí. Y justo perdemos de vista el debate de clases, por un lado, hacia la cuestión racial, antimigrante y todo lo demás, pero por otro lado también solamente enfocándonos en que los millonarios paguen un poquito de lo que tienen para que de ahí se puedan rasgar sus vestiduras. Es decir, en el fondo ambas son posturas profundamente capitalistas, profundamente conservadoras, si lo quieres ver así. Sí, en eso estamos de acuerdo, sí. Si ya nada más quedan 2 clips, yo creo que con uno
basta porque ya son del post-debate. Sí. En CNN, que CNN es una cadena, como dije ya muy hace rato, cercano al Partido Demócrata, un medio liberal, antitrumpista, y escuchen lo que dijeron en CNN sobre el debate y sobre todo sobre Biden. This was a game-changing debate in the sense that right now, as we speak, there is a deep, a wide, and a very aggressive panic in the Democratic Party. It started minutes into the debate, and it continues right now. It involves party strategists, it involves elected officials, it involves fundraisers. And they're having conversations about the president's performance, which they think was dismal, which they think will hurt other people down the party in the ticket, and they're having conversations about what they should do about it. Some of those conversations include, should we go to the White House and ask the president to step aside? Other of the conversations are about, should prominent Democrats go public with that call? Because they feel this debate was so terrible. O sea, estamos hablando aquí de que luego, posterior al debate, periodistas, gente del partido, de que estaban, ¿cómo decirlo?, asustados con la forma de debatir de Biden, que yo digo, bueno, eso se veía venir, y que por eso cabe la posibilidad de que alcen la voz para que él no sea el candidato. Quizás sirva para que la gente sepa que la convención del Partido Demócrata es hasta en 1 o 2 meses, y se supone que ahí se ratifica la candidatura del presidente en turno. Históricamente es muy difícil que se haga eso, porque se supone que hay una ley no escrita que cuando uno es presidente, a menos que él por su cuenta diga yo ya no quiero ser el candidato, automáticamente es el candidato. El otro lío es que mucha gente que dona con la idea de que él va a ser el candidato. O sea, digamos, hay ciertas complicaciones y sería quizás algo único en la historia, por lo menos yo no recuerdo un caso, que tan próximamente a una elección quiten a un presidente actual de ser el candidato otra vez. Y tampoco, y ya para que hablen ustedes, hay como un candidato o candidata natural que digas, es que si no es Biden, es ella o él, y con eso tienen mejores posibilidades, sino más bien hay una escasez de buenas candidaturas, y puede que entonces aún así sea Biden, pero sí quise poner este clip para dejar claro que dentro del partido hay mucha gente que dice con él no vamos a tener chance de ganar y hay que hacer algo, y tal vez sí hagan algo al respecto. Creo que no sé por qué alguien no tuvo esa revelación en la campaña de Xochitl, nada más como sí. Totalmente. Y creo que muestra en general la crisis de liderazgos políticos en general, pues, ¿no? Así como en el mundo, porque estaba viendo como las posibles sustituciones de Biden, y uno sería Kamala, pero tiene como niveles de aprobación, exacto, sí, menores a los de... Y además creo que también radical, justamente una mujer racializada, bla, así como movilizaría bastante ese voto conservador, que ya, ¿cómo se llama? Que pudiera cuestionarse en algún momento, no votar por Trump, ¿no? Y el otro es el gobernador de California, pero pues ahorita California es un desmadre, pues, ¿no? O sea, como la crisis del fentanilo, la gentrificación, así como los demócratas no tienen realmente un liderazgo que pudiera siquiera competir con este Trump, ¿no? Y justamente ese paralelismo en particular de cómo Trump, esta figura que articula como las emociones más exacerbadas del votante promedio gringo, con esta discurso de me están echando la fuerza del Estado porque no quieren que yo llegue, porque voy a cambiar las cosas y voy a bla, 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 enfrentado al partido oficial que justamente que no tiene la capacidad de articular un solo liderazgo que pueda oponerse a su narrativa y a su proyección de personaje, ¿no? O sea, me parece también como el escenario ideal para que Trump vuelva al poder, y además particularmente uno en el que se siente como muy cómodo. Y pues sí, no me imagino el pánico que debe estar sintiendo ahora las oficinas centrales del Partido Demócrata viendo los resultados, porque, podemos hablar justamente sobre estas cuestiones sobre las que podemos estar bastante más de acuerdo con Biden que con Trump, las cosas criticables y lo que sea, pero también tenemos como claramente ya ese grupo de personas que ya decidió su voto, y que cualquier argumento racional para decir oye, Trump es un criminal, Trump es un mentiroso, es como, no importa, no les interesa ese argumento. Pero justamente creo que esta parte de ver a Biden como se mostró, pues la neta tampoco, solo
le facilita el camino. Y lo lamento por ellos en particular, porque creo que en específico, la neta, las que tengan que elegir entre estas dos opciones, pues, ¿no? Sí. Ok, yo realmente como comparto un poco tu desesperada visión también, o sea, de decir que realmente no existen muy buenas opciones dentro del Partido Demócrata, o sea, creo que realmente la tienen difícil. Sin embargo, creo que también hay razones para suponer que todavía no está tan definido, porque hasta este momento, y pese, digamos, al desarrollo de Biden, y que normalmente un presidente es muy mal evaluado cuando termina su periodo, eso es casi siempre no, es regla. Y sin embargo están empatados. O sea, están 40-40. 1% más sí, allá sí, casi. Uno más, uno menos. Es decir, técnicamente están empatados. Eso me parece a mí sorprendente y nos habla, digamos, de que la fortaleza de los partidos políticos en Estados Unidos, a diferencia de México, recae en otras cosas. No solamente, digamos, los candidatos. Son partidos que llevan más de 100 años existiendo, teniendo, digamos, candidaturas constantes, compitiéndose el poder uno y otra vez. Son mucho más institucionalizados, digamos. No tan fácilmente sus grandes masas de votantes van a dejar de hacerlo únicamente por el candidato, a diferencia de como sí pesa mucho en América Latina, siento yo. Entonces, pensando en eso, yo creo que es importante pensar, digamos, que ahorita existe en Estados Unidos una polarización creciente, pero no siempre ha sido así, ni todo el tiempo ocurre de una misma manera. Como que ocurre algo bien interesante, por ejemplo. ¿Ustedes sabían que más o menos por ahí de los 50, cuando se empezaron a medir por primera vez la opinión pública en Estados Unidos, por un lado la población que se decía republicana no necesariamente se decía conservadora? Es decir, el Partido Republicano era 50% liberal, 50% conservador, y el Partido Demócrata igual, tenía la mitad de conservadores y la mitad de liberales. Es decir, ambos tenían poblaciones en ese sentido un poco similares, pero lo que hemos visto a lo largo de las últimas décadas es que eso ha ido cambiando. La gente más liberal poco a poco se va haciendo más hacia los demócratas y la gente más de conservadora cada vez más se va identificando con el Partido Republicano. Y entonces nos encontramos en este momento donde un candidato del Partido Republicano ha sabido exacerbar esta polarización aparentemente ideológica, que yo creo que antes de ser ideológica, como lo hemos discutido aquí también antes, es emotiva. O sea, yo creo que en el fondo la polarización es primeramente emotiva, es decir, yo primero me siento profundamente identificado con este partido y después aprendo sus valores, después racionalizo sus valores y al último aprendo a defenderlos con argumentos. Pero digamos, mi adhesión a un partido no depende de que yo esté convencido con razones, sino más bien depende de otras características. Por ejemplo, donde nací. La gente que nace en una familia migrante en California, en esos lugares que están tan cercanos a México, muy probablemente va a votar demócratas. O sea, son gente que desde que son muy pequeños les han enseñado que el único partido que defiende a los migrantes es el Partido Demócrata. Entonces, es casi una traición a su sangre votar por partidos republicanos. Y si te vas a Mississippi, a esas regiones súper, donde se condensa mucha gente de población blanca, es todo lo contrario. Ahí, digamos, definirte como republicano ya tienes de antemano como una visión general de cómo son sus valores, de cómo piensa. Este es un fenómeno muy intenso el que estamos viviendo en Estados Unidos que no se replica en México necesariamente. Entonces, viendo eso, digamos, yo diría que aún así los demócratas, independientemente de la persona que elijan, tienen fuerzas y tienen posibilidad, justamente porque va más allá la adhesión a los demócratas. Y, como lo mencionabas, Moisés, puede que no se defina necesariamente el voto por el candidato demócrata. Trump ya está definiendo bastante el voto por ellos mismos, ¿no? Sí, y creo que vas. este proceso que ocurre, por ejemplo, en la Inglaterra, cuando este paso a la modernidad, que la nobleza se termina aburguesando y la burguesía se termina ennobleciendo, creo que estamos viviendo un proceso similar al mercantilizar la política. Pues estas élites gobernantes están pasando a convertirse justamente pues en productos de consumo. O sea, esta cosa que ha utilizado la mercadotecnia a partir de las redes sociales y la hipersegmentación de consumidores hace que te enfoque directamente esta parte del producto y genera fidelización. O sea, pensemos, por ejemplo, la banda que consume Apple, tienen ahí como incluso hay una como esta cosa horrible que tienen luego así como de misión, visión, valores, esta cosa que intenta darle como estas características ahí casi metafísicas a los productos, y hay un paquete de virtudes, de características que tienes si consumes Apple, si consumes Linux, si consumes Microsoft, y creo que está ocurriendo eso también con las opciones políticas. Se están convirtiendo en packs en paquetes para
para consumo a partir de la identidad. O sea, creo que justamente esta cosa que hablaban hace rato sobre cómo se ha perdido un poco ahí como el discurso de la clase en el momento del debate político, creo que el discurso de la clase está sustituyéndose por el discurso de la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me afecta a mí que esta cosa? ¿No? O sea, creo que es el culmen del individualismo capitalista articulado en política pública, ¿no? Y sí, creo que es totalmente, o sea, creo que en sí mismas también las ideologías son emocionales, o sea, tienen esta construcción, lo que les decía hace rato, también poética, ¿no? La forma en la que fraseas el mundo y lo que representan esos símbolos que están articulados en este caso en los candidatos. Escuchaba el podcast que tenían sobre las elecciones en Europa y cómo hay este viraje como a alejarse del centro y aproximarse hacia la derecha, y esa respuesta emocional de cierto tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, hombres jóvenes que están como que tienen esta respuesta virulenta a la reacción hacia las políticas identitarias progresistas, feministas, LGTB, bla, 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 todo este tipo, el cuestionamiento de las masculinidades que emocionalmente hace que voten a otros, ¿no? Que voten a su respuesta contraria, y además también pensar cómo es muy probable que estemos viendo el inicio del devenir del péndulo, ¿no? Que este péndulo que iba muy encaminado hacia la izquierda liberal, sociológica, progresista, y que esté ya regresando, pues, ¿no? Iniciando este trayecto otra vez hacia el conservadurismo. Es correcto, pues nada más yo para cerrar ya. Ojalá un día los humanos de Estados Unidos tengan más opciones o mejores opciones que tener que elegir, porque me lo imagino muy difícil, entre Biden y Trump. O sea, creo que leí en Twitter, que fue de lo poco bueno que leí en Twitter, es que Estados Unidos en el 2024 ya llegó a su fase, entre comillas, soviética. ¿Cómo así? Y se refería a la decadencia de la Unión Soviética ya a finales de los 80s, antes de su caída. Que ya era un deterioro, la negación de la realidad, la corrupción, la desconexión de la élite de ese entonces con el pueblo, el sistema ya no funcionaba. O sea, ya digamos surgía un cambio, sin que yo diga que lo que vino después era mejor, pero ya que estaba tan podrido el sistema internamente que urge un cambio, pero la élite se niega, y le recordó un poco a debatir esos dos candidatos. O sea, espero que pronto ahí tengamos más opciones. Y bueno, fue el primer debate creo que me parece que siguen otros 2 o 3. Y como dijiste, Balam, las encuestas están básicamente empatados. O sea, creo que en ese sentido puede ser interesante qué van a hacer, porque no es como el caso mexicano que tenías una liderando en las encuestas por 30 puntos. Eso lo hacía un poco más aburrido. Aquí creo que va a ser interesante lo que cada candidato saque de este primer ejercicio y lo que van a hacer en lo que sigue, y ojalá siga habiendo un nivel más o menos aceptable, sobre todo comparándolo con lo mexicano. Una pregunta, ¿están empatados en la encuesta general o ya también considerando los colegios electorales? Porque pues bueno, no es lo mismo estar empatados. Eso justo es el problema. Están empatados en la encuesta general. Y como bien sabes, se van a enfocar en hacer campaña en los llamados swing states. O sea, porque ya ves que hay ciertos estados que siempre votan en su mayoría por un partido, por lo tanto ahí ni siquiera van a hacer campaña porque no tiene caso ni para uno ni el otro, y se van a enfocar en esos que no los tengo ahorita de memoria, pero son unos 5 o 6 estados que pesan más en su voto en el colegio electoral, y ahí se van a enfocar para ganar esos estados, porque ahí las encuestas también están más o menos empatadas. Pero digamos, a mí sí, como dice Bala, me parece sorprendente que a pesar de cómo vimos a Biden ayer, a pesar de eso todavía tenga un apoyo relativamente alto. O sea, eso sí me sorprende, y con eso menos entiendo por qué Trump no fue más personalmente y fuerte como bully hacia él ayer. Pero bueno, digamos en general, la encuesta comparado con la mexicana está muy cerrada, yo creo. Sí, totalmente, totalmente. Pues vamos a ver. Yo creo que hay que seguirle dando seguimiento a esto, ¿no? Estaría interesante, sí, estaría interesante. Pues Moy, como siempre, muchísimas gracias. No, pues a ustedes la verdad lo disfruto mucho, y no sé, hay algo que lo siento más divertido cuando no es mi país. No sé, me hace sentir menos triste. Menos triste. Tendría que pensarlo, pero puede ser. Sigue siendo igual triste, no más feliz. Pero puede ser un poco menos triste. Y Balam también, como siempre, gracias. No, pues a mí me pareció muy interesante el debate. Creo que sí es una propuesta distinta de pensar la política, que a veces sale de nuestra zona de confort, por así decirlo.
Pues cuídense y hasta la próxima. Solo una cosa. Bueno, vas. Sí, de la misma forma que los gringos comen como si tuvieran un servicio de salud gratuito, los gringos votan como si vivieran en una socialdemocracia. Sí, o sea, es como si votas entre McDonald's y Burger King. Ajá, sí, realmente sí. O sea, la verdad sí es que sí hay una diferencia y se ve a leguas entre el modo de elecciones estadounidense y el europeo, ¿no? O sea, como lo decíamos en el programa de Europa, el hecho de que la Cámara sea tan diversificada de partidos y que el más que pueda tener sea 30%, también digamos como que esa es una visión más realista, creo yo, de cómo es una sociedad. Y cambia. Hay un partido que sale, otro que entra, uno nuevo. O sea, eso para mí es como mayor reflejo de cómo evoluciona una sociedad y todo eso, a tener 2 partidos por 160 años eternos, que nunca te dejas cambiar realmente. Y que se parecen para ser nada más 2 bastante. Estoy de acuerdo. Pero bueno, ahora sí. Te doy 30 segundos, 30 segundos. Y que su única diferencia es que si van a conquistar un país con gente blanca o si van a conquistar un país con gente trans. No, es básicamente su diferencia sustancial, cosmética. Sí, sí. Bombas diversificadas, eso me parece perfecto. Ahora sí, cuídense y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.